hicimos esta gráfica entonces y ya vimos algunas de las características de esta en particular, de la función 1/2 a la x. Voy a poner aquí algunas características ya más generales. Entonces voy a bajar un poquito. Ok, vamos a poner características de la función exponencial y es de la normal, digamos, de la típica a la x. Todavía no le estoy haciendo traslaciones, no le estoy cambiando cosas, ¿verdad? A la x, esa es la función de la que vamos a hablar. Características de la función exponencial a la x. Bueno, las características difieren un poquito si la base está entre 0 y 1 o si la base es mayor a 1. El dibujo que hice antes, la base estaba entre 0 y 1. La base era 0,5, 1/2. Entonces, pongamos las características primero de cuando la base está entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, voy a tener un gráfico muy parecido al anterior, ¿verdad? Entonces, son las características que pusimos para ese gráfico anterior. Vamos a tener, voy a poner aquí un espacio, vamos a decir entonces, la función es decreciente. Este quedó como si fuera menos f. F es decreciente, es una función que va de izquierda a derecha hacia abajo. Tiene asíntota al eje x en más infinito, es asíntota al eje x en más infinito. Conforme yo me voy yendo hacia la derecha, la función cada vez se va pegando más al eje x. ¿Okay? Interseca al eje y en 0,1. Podríamos ponerlo como una característica, ¿verdad? Como es asíntota al eje x, vean que nunca llega a traspasar el eje x. Eso quiere decir que no hay intersecciones con el eje x. No hay intersecciones con el eje x. Okay, no tenemos ninguna intersección. Y algo interesante es que dependiendo qué tan alejada esté la base de 1, entre más alejada esté la base del 1, recuerden que estamos trabajando entre 0 y 1 aquí. Si estoy entre más alejado esté del 1, entonces la función va a decrecer más rápidamente. ¿Ok? Si estoy más cerca del 1, la base si está más cerca del 1, entonces va a decrecer o crecer más lentamente. Entonces vamos a decir, vamos a poner esa característica. Entre más alejada esté la base del 1, entonces la función crecerá, en este caso decrecerá más rápidamente. Entonces por ahí en el folleto voy a aprovecharme que, ¿verdad? Por aquí tengo, estoy seguro, unos cuantos gráficos y ahorita incluso se los puedo mostrar en GeoGebra. Puedo mostrárselos primero en GeoGebra y después copiamos los grafiquillos. Ok, voy a dejar de compartir esta pantalla que estoy compartiendo, donde estoy escribiendo, para que vean qué sucede en GeoGebra con la gráfica y si yo cambio la base, ¿verdad? Solo la base. Entonces voy a dejar de compartir esa y voy a compartirles GeoGebra donde tengo la función exponencial, que es esta de aquí. Esta voy a poner la que acabamos de dibujar. Vean que esta tal y como está dibujada es 2 a la x. ¿Okay?
nosotros dibujamos un medio a la X, entonces nuestra base era 0,5. 0.5 ahí. 0.5. Esa fue la que graficamos. No, perdón, me estoy moviendo, no es la base. Perdón, estoy moviendo otro valor. Aquí abajo está la base. Entonces la base, voy a ponerla en 0.5. Ahí, esa fue la que graficamos. Vean que en menos 3 da 8. En menos 2 nos dio 4. En menos 1 nos dio 2. En 0 dio 1. En 1 dio un medio. ¿Verdad? Si la comparan con el dibujo que hicimos, ¿verdad? Esa fue más o menos la que nos quedó. Muy bien, vean lo que estoy diciendo. La base aquí es 0.5. Si yo me alejo más del 1, pongámosle 0.4. Vean cómo decrece más rápido. 0.3, más rápido todavía. 0.2, más rápido. O sea, viene bajando, yendo a la izquierda a derecha, viene bajando más rápido. Por eso es que estaríamos diciendo que decrece de una forma más rápida. Entre más cerca esté del 1, decrece más lentamente. O sea, se va a parecer cada vez más, digámoslo así, a una función constante, lineal, más bien lineal. Vean, voy a ir moviendo la base acercándome hacia 1. Ahí 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. ¿Okay? Decrece más lentamente. Habíamos dicho que cuando la base es 1 era una función constante, por eso quitábamos la opción de que la base fuera 1. De hecho, aquí puedo poner base 1. Es una constante. ¿Okay? Entonces, entre más cerca esté yo del 1, más se parece la función a esa constante. Entre más lejos esté del 1, la función va a hacer o va a decrecer más rápidamente. ¿Okay? Creo que aquí puedo ponerle 0, pero ya con 0 ya no es una función exponencial. ¿Okay? Entonces, voy a volver a compartirles el OneNote. Y voy a ponerles aquí al final algunas de las gráficas que vienen en mi folleto cuando cuando la base de la función está entre 0 y 1. Entonces ahí van a ver algunas bases cerquita del 1, otras bases más alejadas del 1. La que acabamos de graficar es la verde, la de 0.5 a la X. Esa verde es la que acabamos de graficar arriba. La azul, vean que es más, decrece más lentamente, es más parecida a la constante, ¿verdad? Porque la base 0.75 está más cerca de 1, ¿verdad? Esta base de acá. Y la roja, que es la base 0.25, está más alejada del 1, entonces decrece más rápidamente. Ahí tienen la comparación entonces de tres gráficas puestas en el mismo sistema de coordenadas para que vean cómo funciona ese efecto, ¿verdad? Que si la base está más cerca del 1 o más alejado del 1. Ok. La segunda opción para la exponencial, que pues no hemos hecho ningún dibujo de esos y vamos a hacerlo, pero para poner las características no todavía. Es, ¿verdad? El caso en el que estábamos, o el caso anterior, era cuando la base estaba entre 0 y 1. Bueno, el otro caso es de qué pasa si A es más grande que 1. Entonces el otro caso es qué pasa si A es mayor a 1. Ok, en este caso, nuestra función en vez de ser decreciente va a ser creciente. Entonces una de las características va a ser aquí espacio. Van a ver que las características van muy parecidas. Una es que la función es ahora más bien creciente. Ok, va a ser asíntota al eje X, pero ahora en menos infinito. Es asíntota al eje X, pero ahora en menos infinito, o sea, del lado izquierdo.
La intersección con el eje Y es la misma. 0, 1. Interseca al eje Y en el 0, 1. No tiene intersecciones con el eje X, eso comparto, es lo mismo, ¿verdad? Voy a bajar un poquito. Igual, no tenemos intersecciones con el eje X. Y la otra es exactamente igual. Entre más alejados estemos del 1, entonces la función aquí crecerá más rápidamente. Entonces, entre más alejada esté la base, entre más alejada esté la base de 1, entonces la función crecerá más rápidamente. La función crecerá más rápidamente. Igual les puedo mostrar por aquí el GeoGebra donde podemos ver ese efecto. Voy otra vez a dejar de compartir el OneNote un segundo para pasar a compartirles de nuevo el GeoGebra y mostrarles, aquí está, mostrarles ahora qué sucede si la base es mayor a 1 y qué pasa si me alejo del 1. Entonces, en este caso estábamos en las bases entre 0 y 1. Voy a pasarme del lado derecho del 1, ¿verdad? Ahí estamos del lado derecho del 1. Entonces, vean el efecto, ¿verdad? Vean cómo pasó de ser decreciente a ser creciente. Voy a devolverme otra vez a la base entre 0 y 1. Si me devuelvo otra vez, vean la diferencia. Aquí es decreciente, las bases entre 0 y 1. De este lado es creciente, bases mayores que 1. Que ahí la base es 1.2. Entre más alejado esté del 1, voy a irme alejando del 1. ¿Okay? La función crece más rápido. ¿Okay? Ahí llego hasta 5, es lo que me da más, lo más alto que me da ese deslizador. Muy bien, entonces entre más lejos esté del 1, crece más rápido. Entre más cerca esté del 1, se va a comportar cada vez más como una función lineal constante, ¿verdad? Ahí es lo más cerquita del 1 que me permite este deslizador, 1.1. Ya si lo pongo en 1 me va a dar la constante. Okay. Entonces eso es lo que sucede. Y esas son entonces las características que tenemos de la función exponencial. Voy a devolverme. Esas son las características que vamos a tener. Y voy, igual que en el caso anterior, a copiar los 3 grafiquitos que tengo por aquí en mi folleto de la función exponencial para 3 bases distintas, en este caso mayores a 1. Entonces voy a pegárselas por acá. Voy a hacer un poquito más despacio. Y voy a pegarla por acá, donde tienen 3 ejemplos de funciones donde la base es mayor a 1. Ahí están las 3 en el mismo sistema de coordenadas, lo cual permite compararlas, ¿verdad? Fácilmente. Tenemos el 1.3 a la x, que es el azul, donde la base está muy cerca de 1, entonces vean que es muy acostada, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Como muy acostada. Se parece mucho a la función, o se va pareciendo cada vez más a la función lineal. Mientras que si me voy alejando más del 1, o sea, vean la de 2 a la x, que es la verde, entonces crece más rápidamente. 4 a la x, la roja, crece muchísimo más rápido. ¿Okay? Todas pasan por 0, 1, todas intersecan el eje Y en 0, 1, todas tienen asíntota horizontal al eje X en menos infinito. Entonces todas las características anteriores las comparten. Ahora vean algo interesantísimo. Esto también se cumplía para las funciones exponenciales, perdón, en realidad para todas las funciones. Nosotros ya hemos visto varias, la cuadrática, lineales, constantes,
Hemos visto gráficas de trigonométricas. Y esto que voy a decir en realidad se cumple en todas. Hacemos tal vez un poquito más de énfasis aquí, aunque me gusta también verlo mucho cuando vemos las gráficas de seno y de coseno. Pero usualmente aquí, digamos que en este tema es donde se empieza a ver. Vamos a ver algunas transformaciones que se le pueden hacer a las funciones. Y voy a bajar un poquito. Entonces, vamos a ir poniendo por aquí que f de x, yo le sumo una constante c. Esto tiene el efecto de trasladar. Trasladar no es otra cosa más que mover, ¿verdad? Que trasladar, es mover la función hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia abajo. ¿Y qué me dice eso? Dice, o sea, se mueve C unidades. C unidades. O sea que si C vale 3, si C vale 3, entonces va a coger la función y me la va a subir 3 unidades. Si C vale menos 3, coge la función y me la baja 3 unidades. Entonces, si yo conozco cómo es la gráfica de la función f de x, puedo saber fácilmente, digamos, más o menos tener una idea de cómo es la función cuando la subo o cuando la bajo. Ahorita voy a poner todas las características y ahorita se las voy a mostrar en GeoGebra para que vean el efecto, ¿verdad? Entonces, en este caso, si C es positivo, me la sube. Aquí hace una traslación vertical. Entonces, si C es positivo, vamos a tener que me sube la función. Si C es negativo, entonces más bien me baja la función. Ok. Si la C no está sumándosele afuera, sino que yo se la estoy sumando a la X, okay, eso tiene, ¿verdad?, el efecto de trasladar, también el mover, la función, pero en este caso hacia la izquierda o a la derecha. Hacia la izquierda, no, hacia la derecha o a la izquierda. Y es interesante porque este lo mueve, pero menos C unidades. O sea que si yo a la X, digamos, le cambio una X a una función y en vez de la X le pongo X más 3, en realidad la está moviendo a la izquierda 3 unidades, o sea, lo mueve menos 3 en el eje X. Si yo cambio X por X menos 5, la estoy moviendo a la derecha 5 unidades. ¿Okay? Ahorita se los voy a mostrar gráficamente. Vamos a hacer una gráfica que tenga este tipo de estos efectos. Okay. Voy a poner otro más. Okay. Si tengo la constante multiplicada por f de x, okay, tiene el efecto, no me acuerdo, este es el que no me acuerdo muy bien el nombre, lo que hace es como alargar, ¿verdad?, o más bien achicar, ¿verdad?, alargar la función en el eje y, ¿verdad?, estirarla, estirar la función en el eje y, el efecto de alargar o estirar la función con respecto al eje y, o sea, verticalmente, con respecto al eje y. Y si más bien yo la C se la estoy multiplicando a la X, tiene el mismo efecto pero en el eje X, ¿verdad? O sea, la larga, la estira o la encoge, ¿verdad?, pero ahora en X. O sea, la hace así, ¿verdad?, la larga en X o la empequeñece en X. Entonces igual esto tiene el efecto de alargar
alargar, estirar, o en el caso anterior solo puse alargar o estirar, pero puede ser que yo la alargue o más bien la encoja. Alargar o encoger. Con respecto al eje X. Me quedó la duda si encoger se escribe con J o con G. Creo que es con G, ¿verdad? Sí. Y lo estoy escribiendo mal, ¿verdad? Encoger. Muy bien. En estos dos últimos, voy a hacer un poquito más despacio. Digamos que el efecto es, se alarga si C es más grande que 1, se encoge si C está entre 0 y 1. Voy a ponerlo por aquí. En los dos últimos, la función se alarga si la constante es mayor a 1 y se encoge si la constante está entre 0 y 1. ¿Okay? Si la constante la tenemos entre 0 y 1. Si C es negativa, entonces lo que hace es como un espejo, ¿verdad? O sea, hace una rotación ahí. No es una rotación, es igual se me olvidó la palabra. Como si fuera un espejo, le da vuelta. Uh-huh. Una reflexión. Una reflexión, exactamente, muchas gracias. Si C es menor que 0, entonces se provoca una reflexión. Muy bien, y podemos tener todas las combinaciones. O sea, yo puedo cambiar la X por X más algo, multiplicarla por una C adentro y multiplicarla por una A afuera de la función, etc. Y me provoca, digamos, esos efectos. Voy a compartirles el GeoGebra también para que vean esto gráficamente. Y lo podemos ver también, me gusta mucho verlo con la función seno o coseno, para que vean esos estiramientos, ¿ok? Voy a mostrarles el GeoGebra, voy a dejar de compartir esta pantalla. Y les voy a compartir igual el GeoGebra de la función exponencial. Está por acá. Y vamos a ver los efectos. Vean, en esta función, el D es el que le está sumando afuera de la función. Ustedes ven que yo muevo D y aquí en la función, donde viene el criterio de la función, viene la misma que antes, nada más que ahora se le suma 0.5. Entonces el D es el efecto de sumarle afuera. Y vean que lo único que hace es subirla o bajarla. Entonces, las características que yo les di fueron para la función a la x, sin ninguno de estos efectos. Es mentira, ¿verdad? Que si yo la traslado, no sé si la bajo, ya ahora sí interseca el eje X, ¿verdad? Pero ¿a quién va a tener como asíntota? La voy a tener aquí, la voy a poner en -3. La expresión es 1.1 a la X menos 3. La bajé 3 unidades. Si antes el eje X era el eje que funcionaba como asíntota horizontal, ahora va a ser Y igual a -3. Entonces ahora la línea que pasa por Y igual a -3, esa va a ser la asíntota horizontal. Digamos que la bajé 3 unidades. O si más bien lo subo a 4, ¿verdad? Cogí la misma función, pero le sumé 4. Ahí. Ahí.
Entonces, si es la misma función, pero le sumé 4, entonces, ahora la asíntota horizontal no va a ser el eje X, va a ser de suba a 4 unidades, llego a Y4. Y4 va a ser la asíntota horizontal. Entonces, ese es el efecto de sumarle afuera un número. La sube o la baja. Entonces, en 0 tenemos la exponencial, así, la normal, 1.1 a la X. ¿Qué pasa si yo le sumo adentro a la X? Creo que era la C. Sí, vean el criterio. Ya no le estoy sumando afuera, sino que estoy sumándole a la X un más 0.5. Lo que hizo fue movérmela a la izquierda. Voy a aumentarlo así drásticamente para que lo vean. ¿Okay? Vean que antes intersecaba el eje Y en 0,1. Si la moví 5 unidades a la izquierda, ahora pasa por el menos 5,1. Y efectivamente está pasando por el menos 5,1. Si por el contrario la C lo pongo en menos 5, okay, voy a moverla más bien hacia la derecha. Okay. Ahora más bien interseca, pasa por el punto 5,1. Ahora si antes pasaba por el 0,1, la moví 5 a la derecha, ahora pasa por el 5,1. Ese efecto nada más de que la estoy moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda. Se ve tal vez mejor si la agrando más, ¿sí? Si la exagero más, aquí se ve más el efecto de moverlo a la izquierda o a la derecha. Eso es lo que estoy haciendo. Moviéndolo a la izquierda o a la derecha. Okay. Voy a dejar la base, digamos, en 2. Una base ahí más o menos. Dejemos la base en 2. Y aquí no se ve tanto, pero con la función, por ejemplo, seno de x o coseno de x se ve mejor. El otro efecto de que la alargo o la empequeñezco, ¿verdad? La estiro o la encojo. El efecto de A es la variable que está afuera. Ese me lo agranda en X, perdón, en Y. La alargo en Y hacia arriba o la empequeñezco. Ya les digo, aquí no se ve muy bien el efecto porque parece como la misma exponencial, ¿verdad? Vean, sí el efecto cuando lo paso a negativo, que es una reflexión con respecto al eje X, una reflexión vertical hacia así. Okay. Entonces vean lo positivo, está arriba, negativo, está abajo. Hace una reflexión. Okay. Si, tal vez para que vean el efecto, si yo lo tengo en 1, vean que pasa, corta el eje Y en 0,1. Si lo pongo en 2, lo va a cortar en 0,2. Okay. Ahora corta el eje Y en 0,2. Si lo pongo en 5, va a cortar en 0,5. Ahí está, corta el eje Y en 0,5. La estoy estirando. Ahorita cambio la función y pongo seno de x para que vean mejor el efecto. Y la otra, voy a dejar esta en 1. La otra que me falta es multiplicar la x de adentro. Entonces, esta lo que hace es estirarlo más bien en x. Lo estira horizontalmente. Vean que el punto donde interseca el eje Y ahora nunca cambia. Da 0,1. Siempre. Entonces, no importa que yo le ponga la B en 5, interseca también 0,1. Ahora estoy empequeñeciendo. ¿Verdad? Y si lo pongo en 0,3, más bien la estoy estirando. Se tiene el efecto como contrario. Si es negativo, le doy vuelta. Pero negativo, estamos de este lado. Estamos de este lado. Okay, le doy vuelta. Entonces, entre positivos y negativos, en este caso hace una reflexión horizontal. Le estoy dando vuelta así. Okay. Ese efecto siempre, no importa la función, siempre sucede. Igual, vean, voy a cambiar la función. En vez de ser una exponencial, voy a poner seno de x. Aquí sí, exponente. Algo puse mal. Sí, aquí está. Aquí va. Sí. Okay, esa es seno de x, ¿verdad?
si yo tengo la función seno de x, y aquí sí se ven muy bien los efectos de estirarla verticalmente, ¿verdad? Antes la función original estaba entre -1 y 1, seno. Ahora está entre -5 y 5. Okay, la estoy estirando verticalmente. Negativo lo que hago es que, ahí la estoy encogiendo. Negativo le da vuelta. Esta es estirar o encoger verticalmente, mientras que la B es horizontalmente. Okay, ahí sí se ve mucho mejor. Ahí la estoy encogiendo. Aquí la voy a estirar. Y negativo le da vuelta, ¿verdad? Negativo le da vuelta. Está positiva. La encojo. La estiro. Okay. En seno sí se ve muy bien ese efecto de que, ok, lo estiro en X o lo estiro en Y. O lo encojo en X o lo encojo en Y. Lo muevo hacia arriba, era este D. O lo muevo hacia la izquierda y hacia la derecha. Okay. Eso es lo que le hace el efecto a cualquier función. Cualquier función que ustedes tomen, le hacen esto que estoy haciendo y hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo puedo coger igual una cuadrática y le hago lo mismo, es exactamente los mismos efectos. ¿Okay? Voy a devolverme. ¿Okay? Vamos a hacer aquí un corte en la grabación para hacer alguna gráfica. Vamos a hacer la original y vamos a hacer una que esté trasladada o alargada, qué sé yo. Vamos a hacerle algún efecto, alguna gráfica y vamos a hacer la original y vamos a hacer la que tenga el efecto para que vean entonces, bueno, digamos gráficamente ahí hecho a mano, ¿verdad? Cómo es que lo hacemos.